Y la idea del comentario tiene que ver con esas ideas que seguramente a futuro, cuando estemos desarrollando, estemos redactando el informe final, pues nos servirán mucho para traer ese recuerdo de un análisis que veíamos en el momento. ¿Sí? Vamos a colocar, por ejemplo, este, por ejemplo, esta afirmación está relacionada con los planteamientos de Pérez 2018 sobre didáctica, por ejemplo. ¿Sí? Revisar base de datos de revistas. ¿Sí? Sencillamente le doy la opción en este chulito, save o guardar. Listo. Ya quedó guardada y sencillamente puedo eliminar. Puedo cerrar la gráfica. Listo. Si ustedes ven entonces, ya la barra me aparece con un triángulo allí. Quiere decir que además de tener la unidad de información, tengo un comentario que he hecho sobre el documento. ¿Listo? Si yo le doy clic derecho y le doy ahora a editar comentario, me aparece ya lo que vengo trabajando. Y puedo agregar más información. Recordar, comparar con estudios de Brasil, por ejemplo. Listo. Vuelvo sencillamente, guardar. ¿Listo? Esa es una herramienta que nos va a permitir, de cierta manera, ir colocando algunas notas sobre análisis que podamos hacer, referencias que podamos traer en cuenta para analizar el asunto, estudios que queramos usar para comparar, etc. Y de manera rápida ustedes van a ver que, a diferencia de todas las 7 unidades de información restantes, en la primera aparece este signo, ¿sí? Y aparece un icono diferente. ¿Listo? Me está resaltando que en esta unidad de información, en esta cita, además de tener ya seleccionada una información, pues tengo seleccionada una nota sobre ella. ¿Listo? Ahí vamos con el segundo paso con el que hemos venido trabajando, ¿vale? Un tercer paso, antes de mostrarles ya una unidad hermenéutica mucho más amplia, vamos a hacer el tercer paso que tiene que ver con la codificación, ¿sí? Y eso es un asunto muy importante porque generalmente, desde una perspectiva cualitativa, muy pocas veces partimos de categorías previamente establecidas, ¿sí? Muy pocas veces la literatura nos dice cuáles son las 10 categorías, las 20 subcategorías, con las cuales pues yo puedo comprender un fenómeno, en este caso social, educativo. Y muchas veces tenemos es que partir de los datos justamente que estamos indagando, que estamos en contacto, para crear esas categorías o esas maneras de cierta, digámoslo, de poder agrupar las semejanzas en esa información que vamos recolectando. ¿Cuál sería entonces la idea? Y aquí esto se convierte mucho en rutinas que uno como investigador vaya tomando. Alguien podría terminar de hallar todas las unidades de información, ¿sí? Luego continuaría con el segundo documento. Ven ustedes, cuando yo dé clic aquí, van a salir de aquí todas las citas. Vamos al documento primario 2, lo carga y de nuevo aparece limpio la pestaña de citas. ¿Sí? No tengo efectivamente ninguna cita asignada al número 2, solo aparece del documento primario 1. ¿Sí? Vale, nos vamos al documento 1, que es el que trabajamos. Listo. Y alguien podría decir, no, yo primero voy a sacar todas las unidades de información de mis 25 documentos, ¿sí? Y es una manera en la que lo puede hacer. Una manera que a mí me gusta ir trabajando es que voy identificando, de cierta manera, algunos códigos o algunas palabras clave para ir, de cierta manera, empaquetando o encasillando u organizando esa información que estamos diligenciando, que estamos analizando en este caso, ¿sí? Vamos a ver con la primera unidad de información. Ya estamos en un nivel en el cual vamos a crear nuestro primer código, ¿sí? Nosotros tenemos una perspectiva en el grupo de investigación, es que este primer nivel de codificación que vamos a hacer en este momento digamos, lo denominamos el nivel de tendencias, ¿sí? Y ese nivel de tendencias posteriormente podemos empezar a construirlo como un nivel de subcategorías y finalmente construir algunas categorías sobre ello, ¿sí? A lo que quiero llegar sobre esto es que vamos a intentar darle un nombre a estas unidades de información que hemos codificado, ¿sí? Y una recomendación que yo hago es que esa denominación que hagamos sobre estas unidades de información no sean tan del orden teórico, ¿sí? No sea que de una vez yo a esto lo llame un concepto didáctico, por lo menos transformación didáctica, o lo llame estrategia de enseñanza, ¿sí? Que son
conceptos mucho más del orden teórico. Sí puedo llamarlo mucho más desde las mismas palabras que emplean los sujetos en esta investigación que estoy haciendo. Vamos a hacerlo entonces de la siguiente manera. Selecciono la unidad de información con la que estoy trabajando, doy clic derecho y dentro de las opciones, que ya vimos la edita el comentario, hay una que aparece como codificar. Y él me da, por ahora, me da dos opciones. Me dice que ingrese un nombre de ese código o que lo llame como código in vivo. Código in vivo se refiere a llamar la categoría con el mismo texto que tiene la unidad de información. Vamos a irnos con la más sencilla y creo que es la que nos permite organizar mejor el trabajo. Tomo la unidad de información, le doy clic derecho, codificar y le digo ingresar nombre de código. Me va a aparecer esta barra. Y eso es muy interesante, yo recomiendo mucho, hay un texto de investigación cualitativa de Flick, de Reino Unido creo que aparece todo un capítulo sobre qué es codificación abierta, cerrada, coaxial, y es muy interesante ese texto. Esta codificación que vamos a hacer aquí es sencillamente en una palabra tratar de asignarle un nombre a esta unidad de información que yo tengo, ¿sí? Que no sea una palabra que provenga, que no tenga una carga teórica en este momento, no estamos en ese nivel todavía, pero que sí me permita encontrar rápidamente cuál es la idea o el sentido principal de esta afirmación que tengo, ¿sí? Alguien del público que considere una palabra, ¿cómo llamaría en este momento esta unidad de información? En una sola palabra. Alguien de los participantes que pueda activar su micrófono y decirnos. O pueden escribirla si quieren por el chat. Práctica pedagógica dice el profesor Gustavo, claro. Y queda para discutirlo. Si yo lo llamo todavía como práctica pedagógica todavía es un asunto que tiene una carga teórica bastante grande todavía. Volvamos a revisar la unidad. Es una salida pedagógica donde se lleva a la práctica lo visto en clase. Una palabra más sencilla que me pueda mostrar el sentido y el principal significado que tiene esta afirmación. Me vuelvo a echar. Si quieren, pueden escribirla. Listo. Por ejemplo, yo a esto le pondría como nombre sencillamente, claro, y eso es un ejercicio muy importante. El nombre que yo le coloque depende mucho también de lo que yo quiera preguntar, de lo que le haya preguntado en este momento. Si ustedes se dan cuenta, la unidad de información a la que responde, perdón, la pregunta a la que responde es esta, que es una práctica de campo, ¿cierto? Entonces, podríamos denominar esto en un primer momento sencillamente como salida. ¿Listo? Él me está diciendo básicamente que esa práctica de campo es una salida. ¿Listo? Una recomendación, y esto es una rutina que tenemos en el grupo de investigación, es que este primer nivel de agrupación o de categorización que hacemos, que nosotros lo denominamos como tendencia, generalmente la hacemos de manera con minúsculas, ¿sí? Porque eso nos va a permitir más adelante, cuando hagamos esas redes semánticas, identificar que son tendencias y discriminarlas de categorías o subcategorías, ¿sí? Cuando yo le doy un nombre a este código, le doy OK, él ya me está entonces permitiendo observar aquí que además de la unidad de información, ¿sí? Tengo una categoría, ¿sí? Y esta categoría se llama salida. Y al igual que en la unidad de información, a esa salida yo puedo agregarle un comentario y puedo escribir, revisar, literatura, por ejemplo, guardar. Listo. Ese sería el primer nivel al que podríamos intentar llegar con todo el material que estamos revisando. Identificar las unidades de información, ¿listo? Seleccionarlas, nombrarlas como citas, y cada una de esas citas que yo tengo, debo hacer el ejercicio de
darle una denominación, ¿sí? Eso nos va a permitir organizar mucho más el asunto, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos a un segundo nivel. ¿Cuál sería entonces el tercer nivel? Vamos a ir un poco aquí a códigos. Si yo me voy aquí a la idea de código, al cuadro de códigos, me está diciendo efectivamente ya hay una categoría creada. Y ven ustedes aquí, me muestra además el comentario que yo hice sobre ella. Salida y revisar literatura. Y ven ustedes aquí dos columnas. Muy importante sobre todo para mirar el tema de las frecuencias. Me aparece como fundamentado, quiere decir el número de unidades de información que tenemos en esta categoría. En este caso tenemos solo una. Y me aparece densidad, ¿sí? Y voy a tratar de representar a qué se refiere la densidad con esto. ¿Sí? En este momento, en nuestro estudio, la idea de salida de la tendencia representa esto. Una sencilla idea que por ahora no tiene relación con absolutamente ningún otro elemento de estudio, ¿sí? Quiere decir que seguramente cuando esto tenga mayor relación con otros elementos, como les voy a mostrar ahora con una unidad hermenéutica, esta opción de la densidad irá aumentando. ¿Listo? Vale. Eso es un primer nivel, ese es un segundo nivel, perdón, de lo que haríamos con el Atlas TIC. ¿Listo? Resulta que ya trabajamos hoy, vamos a guardar este documento. Generalmente estos documentos los guardamos de esta manera, proyectos, guardar como, y yo puedo buscar la carpeta donde desee guardarlas. Generalmente hay una carpeta que viene predeterminada en el software, que es esta de Text Bank, donde guarda todas las unidades hermenéuticas, ¿sí? Todos los proyectos de unidad hermenéutica que yo haya trabajado. ¿Listo? Vale. Sencillamente le daríamos guardar ahí. Yo podría guardarla como ejemplo. Me la guarda como unidad hermenéutica. ¿Listo? Resulta que trabajé hasta hoy. Yo cierro y cuando vuelva a trabajar y vuelva a ingresar al Atlas T, el por de manera predeterminada siempre me va a dejar iniciar el trabajo con la última unidad hermenéutica que trabaje, que es en este caso la que trabajamos en este momento. ¿Listo? Quiero mostrarles ahora ya con resultados de unas unidades hermenéuticas que hemos construido un poco ya la facilidad de trabajar con esta herramienta. Voy a mostrarles entonces justamente la unidad hermenéutica que hice luego de revisar todos los 27 cuestionarios que tenía allí. Listo. Van a ver ustedes entonces aquí, una unidad hermenéutica ya terminada, primero la fuente, la hice única y exclusivamente con un cuestionario y en un momento inicial, porque esto era un estudio longitudinal. ¿Listo? Tenía cargados todos mis documentos, ¿sí? Voy a esta opción para que me muestre el explorador de todos los documentos. Y es muy importante empezar a ver esto, ¿sí? Yo tengo todos mis 27 documentos primarios, pero puedo ver aquí de entrada a nivel de frecuencias que hay bastantes diferencias. Y eso puede ser un asunto de análisis también desde el orden de vista cuantitativo. Yo puedo ubicar aquí, por ejemplo, cuál fue el documento que analicé que más unidades de información encontré. Por ejemplo, en el documento 18 de esta estudiante encontré 30 unidades de información. O sea, un texto bastante rico en información en comparación, por ejemplo, del documento 27 en el que apenas tuve 9 unidades de información. ¿Sí? Este tipo de cosas luego se pueden presentar en los informes de tesis o de investigaciones a manera, por ejemplo, de diagramas de torta para pasar a porcentajes. Entonces se puede hacer una sumatoria y calcular el porcentaje, o se puede tratar por barras que muestren el número de unidades de información, etc. ¿Sí? Entonces, ese es un primer análisis que podemos hacer. Luego nos vamos al tema de las citas. Aquí efectivamente me van a mostrar todas las citas que tengo en esta unidad hermenéutica. Segundo documento, tercer documento, me va a decir dónde está ubicada, etc. ¿Sí? Hasta el último documento que yo he trabajado. Pero vamos a ver con el siguiente elemento que me parece muy importante para ver un poco la organización que uno puede tener con el Atlas TIC. Si yo voy a la pestaña de códigos, voy a encontrar aquí una diversidad supremamente grande de códigos. ¿Sí? Todos estos que aparecen con minúsculas, por ejemplo, corresponden a esas
tendencias que empezamos a hacer en el documento anterior. Ustedes más adelante y con el software ustedes pueden, por ejemplo, emplear colores también para diferenciar unas categorías de otras, ¿sí? Unas categorías están con este color, otras están con verde, por ejemplo, que son las tendencias, las que están en minúsculas. En mayúsculas yo, por ejemplo, tengo estas, que son categorías más amplias, etc. Y puedo ver yo cómo también a manera de frecuencia puedo encontrar de todas las categorías que tengo en mi investigación, ¿sí? Cuáles no tienen ninguna unidad de información. Y esto ocurre porque todas estas que aparecen aquí son del orden teórico, ¿sí? Son construcciones teóricas que yo ya he propuesto después de haber hecho todo el análisis. Y mientras que todas estas que empiezan a tener unidades de información, que comienzan con 1 y aumentan, son efectivamente provenientes ya de datos que tengo montados en investigación. ¿Listo? Yo puedo ver entonces, por ejemplo, cuál es la categoría más amplia en toda esta fuente de información que tengo y encuentro que es, por ejemplo, objeto de estudio concreto, acompañada de aprendizaje de la biología, de costo y de estas, ¿sí? Y puedo ver cuáles son las que menos aparecen en toda mi investigación, que serían todas estas que aparecen con 1, ¿sí? Entonces es interesante porque a nivel de frecuencias también se puede manejar ese asunto. Ahora, sobre el tema de la densidad que les estaba comentando, puedo ver yo entonces también cuáles son esas categorías que son más densas, ¿sí? Y esta densidad se refiere al número de relaciones que yo puedo establecer. Y les voy a mostrar un ejemplo sobre ello. ¿Listo? Todos estos esquemas los hacemos nosotros como investigadores. Y en algún momento cuando yo encontré y propuse la idea de desarrollo profesional, me di cuenta que había varias ideas que tenían que ver con ello, ¿sí? En ese momento, luego de revisar los 27 documentos, me di cuenta que todas estas categorías, todas estas tendencias, yo podría enmarcarlas dentro de un asunto teórico que se llamaba, en este caso, aporte a la formación docente, ¿sí? Algo muy interesante que podemos hacer con el software es empezar a hacer esas relaciones, ¿sí? Y si ustedes ven aquí, hay un tema muy interesante con el software y es que yo puedo plantear el tipo de relación que hay entre ellas. En todos los casos, en la gran mayoría de casos, yo empleo un tipo de relación que se denomina está asociado con, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Voy a cerrar aquí. En un momento cuando yo tengo montadas todas mis tendencias, ¿sí? Y empiezo a hacer ese primer ejercicio de buscar similitudes y diferencias, yo empiezo a mirar, por ejemplo, y me digo, bueno, equilibrio creo que tiene que ver con experimentación. O empiezo a decir, realidad parece ser que consideramos aquí en el grupo de investigación que hace parte o se relaciona con lugar natural, ¿sí? Y el, digamos, procedimiento para hacerlo es sencillamente que yo tomo las tendencias o las categorías, las arrastro sobre otras, y cuando las suelto, él me va a preguntar esto que les va a aparecer. Él me va a decir cuál es el tipo de relación que tienen estas tendencias, ¿sí? Él de manera predeterminada me muestra algunas. Está asociado con, hace parte de, es causa que, contradice, es tal cual, es una relación de la que no tengo nombre, no puedo nombrar todavía, es propiedad de, e inclusive me da la opción de que yo abra un editor y manifieste que esto corresponde, aquí aparecen otras, causa, contradice, etcétera. O yo puedo crear también cuál es una nueva relación, ¿sí? ¿Cuál es entonces el punto, de cierta manera, final al que podemos llegar con el Atlas TIP? Y es de todas estas pequeñas unidades de información que yo voy buscando, que yo voy identificando, todas esas respuestas, todas esas afirmaciones, ¿sí? Que yo posteriormente empiezo a codificar. La idea es poder llegar a una opción que aparece aquí, que son redes. Abro las redes, administrador de las redes, y llegar a esta manera de representación, que se denomina también redes semánticas. Es una forma de representar muy condensadamente toda la información que yo tuve, ¿sí? Yo puedo ver que, por ejemplo, en este trabajo yo tuve, aquí aparecen, bueno, alrededor de unas 10
redes semánticas, pero puedo también ver la configuración de cada una de ellas. Puedo ver cuántas subcategorías, cuántos elementos tiene, ¿sí? Y cuántas unidades de información tiene algunas, ¿sí? Por ejemplo, efectivamente, la red, la macro red que yo hago, les voy a mostrar aquí, a ver si sale. Es que aquí está completamente desordenada, pero esta fue la red semántica que yo construí, es la red más grande. Qué nos servía en ese momento de poder diferenciarlo por colores? Poder diferenciar que aquí estaba abordando una idea, una categoría amplia, muy grande. Podía ver las tendencias que encontraba allí, ¿sí? Aquí puede haber dos diferentes, en este color, en este color. Puede haber el número y el tipo de relaciones. Aquí puede haber otras dos, ¿sí? Y dado que esto sería muy difícil poder presentarlo a manera de informe, lo que hice fue empezar a hacer redes sintéticas para cada una de las categorías. Por ejemplo, en una categoría en específico, que está representada por un único color, poder construir una red semántica en este sentido, en la que yo pueda ver una categoría central y cómo esa categoría está finalmente representada por diferentes tendencias. Ahora, lo último que quería presentarles y un poco para que se animen a este manejo del software es la manera en la que presentamos esto en un informe o en una investigación, ¿sí? Pues, por ejemplo, un informe de una tesis doctoral en la que empleábamos las gráficas de estas redes semánticas que les estaba mostrando y se iban describiendo en un informe de tesis, ¿sí? Es muy interesante porque, sobre todo cuando se hacen estudios longitudinales, porque visualmente es muy fácil detectar las diferencias que hay en varios momentos de la investigación. Este esquema, por ejemplo, que ustedes ven allí, es de un momento inicial, ¿sí? Se ve pequeña, un momento intermedio, se ve un poco más compleja, y un momento final en el que el mismo grupo de sujetos tenían unas concepciones, digamos, más diversas en ese caso, ¿sí? Y esta es una manera en la que se puede representar en informes de investigación el asunto. El último elemento que les quería mostrar sobre este asunto de cómo presentar esto tiene que ver con cómo se lo publicamos en artículos, ¿sí? Este es un artículo justamente que publicamos con mi colega Jonathan Mosquera, creo que fue hace como 2 años, sobre prácticas pedagógicas, y para acompañar el análisis teórico que hacíamos, perdón, bajo, justamente nosotros mostrábamos esquemas de ese estilo que provenían del Atlas TIC, ¿sí? Y desde allí empezábamos a usar algo muy interesante, que es emplear el Atlas TIC para traer a colación las respectivas unidades de información, ¿sí? Una manera es que el software nos permite identificar muy rápidamente la información, ¿sí? Si yo estoy haciendo un artículo científico y quiero trabajar una categoría en especial y estoy buscando un ejemplo de las respuestas de los estudiantes, yo muy fácilmente lo voy a encontrar en mis categorías, ¿sí? Voy, busco la categoría, busco la tendencia, y él me va a decir, hay estas dos ideas, y yo sobre cada idea puedo decirle importar vecinos, y él me va a mostrar todas las unidades de información que están relacionadas. Pues lo que quiero mostrar muy rápidamente, porque es un ejercicio que nosotros llevamos casi 4 o 5 años trabajando, es que el software nos va a permitir de una manera mucho más fácil poder organizar un volumen de información, digamos, bastante grande, sobre todo en estudios cualitativos y en estudios de orden eh, longitudinal, en los que tenemos pues varias informaciones que provienen de diferentes fuentes y en diferentes momentos, ¿sí? La última herramienta, y es un asunto que también desde la séptima versión se incluyó, son asuntos de orden cuantitativo, ¿sí? Y se les voy a presentar aquí. En análisis, yo puedo hacer dos tipos de análisis con este software. Un primer análisis es el examinador de palabras, ¿sí? Yo le puedo decir a la herramienta, al software,
que me muestre la frecuencia del uso de todas las palabras que aparecen montadas en toda la unidad hermenéutica. Le voy a decir aquí que, por ejemplo, yo le puedo decir que me lo muestre por Atlas T, que me lo muestre en un archivo Excel o que me lo muestre en una plataforma que se llama como nube de palabras. Voy a decirle, por ejemplo, que me lo monte en Excel. Listo. Dice que analizó 309 palabras y me va a mostrar en Excel la frecuencia. Y me muestra la frecuencia, la longitud de la palabra y el total de ocasiones que aparece, ¿sí? Y es un trabajo también que yo puedo emplear para hacer un análisis sobre todo de tipo descriptivo de frecuencias. Y un análisis también que trae estos desde la versión 7 es un explorador de coocurrencias. ¿Sí? Es esta. Yo puedo empezar a jugar con las categorías, ¿sí?, que yo he montado en toda mi investigación. Y yo le puedo preguntar al software, por ejemplo, que me halle si hay alguna relación cuantitativa de coocurrencia como probabilidad entre 0 y 1 entre, por ejemplo, la tendencia a admiración. Voy a decirle que me la nombre con todas, por ejemplo. Listo. Y me va a decir que, por ejemplo, en este caso no aparece ninguno, ¿sí? Yo puedo hacer otro ejercicio, perdón, y es decirle que me haga una macro revisión, es decir, todas las tendencias versus todas las tendencias. Bueno, y, por ejemplo, van a haber algunos casos, vamos a ver si apareció, como este, por ejemplo, en el que me va a decir que pueden haber algunas correlaciones entre tendencias, ¿sí? Esta, por ejemplo, y me dice efectivamente en qué unidad de información puede haber una concurrencia entre dos tendencias, ¿sí? Esto suele ocurrir cuando una unidad de información, pues, apunta hacia dos categorías que yo esté trabajando, ¿sí? Digamos que son dos herramientas que uno puede empezar a revisar en aras de mirar algunas características de orden cuantitativo que trae la herramienta. Vale. Eh, Finalmente, pues invitarlos a que puedan ustedes y a través de sus universidades, de sus grupos de investigación, buscar, buscar la facilidad de tener acceso al software. Es un software muy interesante. Nosotros en el grupo de investigación hemos tenido ya varias tesis de pregrado, maestría, doctorado que hemos empleado el Atlas T. Y independientemente de la manera que nos permite organizar la información, también hemos visto que es muy interesante poder, de cierta manera, complementar los datos cualitativos con datos de orden cuantitativo. Vamos ahora en el grupo estamos más con la tendencia de hacer estudios mixtos, en los que la parte cuantitativa pues hemos hecho análisis de orden estadístico, correlacional o asuntos descriptivos, y en la parte cualitativa pues seguimos manejando el Atlas. En ese sentido, si alguno tiene alguna consideración, alguna pregunta, pues que haya abierto el debate. Es un curso muy pequeñito, hay cursos doctorales completos solo para el manejo del software, pero la idea es que queden ustedes un poco con la idea de en algún momento animarse a trabajar con este software. No sé si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta. Bienvenidos. Profe, buenas tardes, soy Jennifer. Gracias por Hola. por ilustrarnos este espacio. Profe, tengo una inquietud. Dentro de mi tesis yo voy a evaluar una secuencia didáctica. Entonces, para ello, yo tomé, digamos, algunas sesiones con el fin de poder analizar la evolución y quizás las competencias que el estudiante o los estudiantes adquirieron en el proceso de la secuencia. Mi pregunta es la siguiente. Digamos, en la última secuencia, una de las dos últimas de la sesión, perdón, tengo como
o la organicé de tal manera que, digamos, le di preguntas, los organicé por grupos, pero a cada grupo le di una pregunta diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para, se podría llevar esa información al Atlas TIP teniendo en cuenta que a un grupo le di una pregunta y quizás el grupo 2 no va a responder la misma, entonces sí podría relacionar esa información o la podría evaluar? Ujú. Sí, en ese caso lo que podrías hacer es que efectivamente, me imagino que tú, ahí puedes, digamos, en el caso cuando hacemos nosotros secuencias didácticas, podemos tener dos tipos de fuentes de información. Una Ujú. que son todos los textos que hagan los niños o las niñas en clase, todo ese Sí, material que se puede transcribir. El otro que nosotros también lo hacemos es, hacemos las grabaciones de clase, transcribimos las grabaciones de clase, y eso es muy bonito porque te ayuda en un proceso de investigación que se llama triangulación, y puedes reafirmar que lo que escribe un niño es muy coherente con lo que habla o discute en la clase de manera oral. Eso sirve mucho. Y lo podrás hacer en una misma unidad de información, en una misma unidad hermenéutica. Eh, Ahora, lo que tendrías que ver es cómo organizas los documentos primarios. Yo consideraría que los documentos primarios los podrías organizar por grupos de trabajo, ¿sí? En mi caso, eh, te lo voy a presentar aquí, por ejemplo. Un segundo. Mira, voy a compartir pantalla y te muestro un ejemplo. Creo que ya se ve. Listo. En este, por ejemplo, a diferencia del caso que les estaba mostrando anterior, que era por individuos, en esta unidad hermenéutica que hice, lo hice por grupos de trabajo. ¿Sí? Ya no tenía 27 estudiantes, sino tenía 5 grupos de trabajo. Y me presentaban eh, trabajos que provenían de preguntas o de actividades diferentes. ¿Sí? Entonces, digamos, a lo que voy es que podrías hacer una unidad hermenéutica para esa secuencia y organizas que los documentos primarios provengan un documento primario por cada grupo de trabajo. ¿Ves? Yo, por ejemplo, tenía 5 grupos de trabajo y cada grupo de trabajo me estaba presentando un elemento diferente. ¿Sí? Y sería muy, muy interesante que lo pudieras hacer de esa manera, pero lo podrías hacer. perdón, profe, no me quedó claro. O sea, hago una parte hermenéutica. Luego pongo los 5 documentos que son los 5 grupos de los, sí, de cada grupo. Ujú. Pero entonces al momento de pronto, digamos en el primer grupo, hago un análisis de esas unidades que usted nos informa, ¿cierto? De esas unidades de información, empiezo a codificarlas. No importa que no coincidan esas unidades con con el otro grupo si es otra pregunta. Sí, exacto, no hay problema. Seguramente, digamos que en el primer documento primario encuentras 10 categorías. No tienen por qué repetirse en todos los demás documentos primarios. Lo que va a hacer la unidad hermenéutica es poder ver de una vista más general que efectivamente la categoría desarrollo cognitivo, por ejemplo, pudiste observarla en 3 de los 5 grupos. ¿Sí? O sea, no quiere decir que en todos los documentos primarios que uno analice van a aparecer todas las mismas unidades de información. Eso es lo que le va a dar diversidad justamente al trabajo. Ok, listo, profe, gracias. Vale, Profe, Jennifer. otra inquietud. Sí. Ayer se la hacía al profe Jonathan y él muy amablemente me explicaba, pero no sé si de pronto no me hice entender bien. Por ejemplo, para yo poder conocer como tal bien el significado de asociación asociado con parte de, por ejemplo, parte de, se puede identificar muy rápido, causa de, se puede identificar, pero por ejemplo, cuando hablamos propiedad de o es parte de, son como palabras muy similares, o cuando hablo asociado con, yo cómo hago para ir, digamos, diferenciar o qué significado tiene cada una de ellas para sí mismo, yo poderlas relacionar con estas unidades. Ujú. Listo, ya te muestro un ejemplo. A ver, un segundo. Listo, nosotros, por ejemplo, una manera en la que discriminamos por qué usamos un tipo de relación u otra es con relación a si estamos haciendo referencia a una tendencia o a una categoría teórica. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, pues, no me sirven.
En este caso, por ejemplo, listo. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una categoría de orden teórico, que son básicamente estas, ¿sí? Entonces decíamos que desde el punto de vista teórico ya dábamos por sentado que efectivamente hacen parte teóricamente de esa categoría, ¿sí? Pero cuando nos íbamos a un nivel diferente de análisis, sobre todo desde las tendencias, ¿sí? Que son las que emergen especialmente de las mismas palabras de los sujetos o de los mismos significados que dan los sujetos, dábamos una idea de que estaba asociado. Eso nos permitía también ver en una red como estas que la parte, digamos, teórica netamente es esta por una parte, mientras que los resultados que provenían más de las tendencias o de las propias palabras de los estudiantes eran más esas que llamamos como están asociadas con, ¿sí? Tiene que ver un poco más con el tipo de relación. Nosotros solemos hacer lo que si la relación es desde el punto de vista teórico, la denominamos como que hace parte de, ¿sí? O sea, ya hay una concreción, una seguridad de. Cuando nos referimos a que esa es una tendencia que posiblemente esté relacionada con ese asunto, decimos que puede estar asociada con. Eso no quita que esto pueda pertenecer a otra idea, mientras que estas desde el punto de vista teórico ya sabemos que están única y exclusivamente allí, ¿sí? También te sirve mucho para diferenciar los niveles de análisis que haces con el software. Este es un nivel muy básico, centrado en las tendencias, en los propios resultados, y eso sería un nivel más de orden teórico que hacemos sobre ello, ¿sí? Ah, ok, listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Andrea preguntaba que qué se puede hacer con el software. Que yo recuerde, con el demo se pueden analizar creo que hasta 10 documentos primarios, se pueden hacer creo que hasta 30 unidades y códigos y pueden hacer las redes. Sí, obviamente se va a quedar muy corto para volúmenes de información como los que estábamos tratando ahorita, que son más de 400, 500 páginas de procesamiento de información. Y bueno, pues yo creo que podríamos dejar hasta allí, dado que vamos a hacer la otra parte de la sesión que va a ser el cierre del workshop. Agradecerles a toda su participación y que pues puedan animarse en algún momento a trabajar con este software.